A veces piensan mucho esa cosa. Para que cuando ingresen nos vean primero y después. Claro, pues sí. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar hoy con nosotros en esta nueva ocasión de diálogos de gobernanza global. Le damos la bienvenida a todos los que vinieron hoy presencial y a los que se están sumando a través del Zoom. Mi nombre es Sofía del Carril, yo soy la directora de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Y bueno, para los que no saben, la Escuela de Gobierno forma parte de la Facultad de Derecho de la universidad, y dentro de lo que es el área de Relaciones Internacionales, trabajamos para contribuir al estudio, a la comprensión del escenario internacional, con el objetivo de fortalecer la inserción de nuestros países, de nuestras organizaciones y de nuestra sociedad a nivel global. Y lo hacemos a través de 4 tipos de actividades: actividades de formación, de grado, posgrado y extensión, actividades de investigación, actividades de transferencia, y por último, eventos como estos, actividades de difusión, en donde tratamos de conversar, de sacar estas discusiones que normalmente tenemos en el aula o entre académicos, y ponerlas digamos, a disposición, y también en un contexto de diálogo con el público en general. A principios de este mes lanzamos junto al embajador Ricardo Lagorio, que nos acompaña hoy, junto a Andrés Fontana, un nuevo centro de estudios que se llama Centro de Estudios de Gobernanza Global, y en este marco es que ocurre, o digamos, damos lugar a este ciclo. Y la idea de este ciclo es tener encuentros mensuales en donde tocamos distintas temáticas que tienen que ver con la gobernanza global. Antes de presentar a Domitila y a Andrés, simplemente comentarles que la idea es que primero tengamos la presentación, la exposición de Domitila, y después las preguntas, así que no dejen de quienes están a través del Zoom de hacer las preguntas a través del chat, así las podemos leer. Bueno. Así que, bueno, sin más, presentarles muy brevemente a Domitila Sagramoso. Ella es profesora del Departamento de War Studies del King's College en Londres, y es especialista en temas de conflictos y seguridad internacional, específicamente en la política exterior de Rusia y su estrategia de seguridad en el espacio postsoviético de Europa y Asia. Su trabajo cubre una amplia variedad de temas: conflictos violentos, cooperación militar, comercio de energía, relaciones comerciales e institucionales internacionales, y trabaja dentro de la estructura de las teorías de la hegemonía y el neoimperio en las relaciones internacionales. En este sentido, su publicación más reciente, del año 2020, se titula Russian Imperialism Revisited, From Disengagement to Hegemony, libro en el cual examina las políticas de Rusia hacia los exmiembros de la Unión Soviética desde 1991. Y para la moderación de esta charla, y fue también quien es artífice de este encuentro, me acompaña también acá a mi derecha el profesor Andrés Fontana, quien es profesor de la universidad y también miembro del Centro de Estudios de Gobernanza Global. Así que bueno, sin más, darles la palabra, Domitila, Andrés. Ya pido que restablezcan el PPT. Y bueno. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Disculpen que yo estoy un poquitito afectado, pero estoy bien. Quería hacer una aclaración contextual para ubicar lo que está ocurriendo en este momento en esta aula. El embajador Lagorio, que ha sido un poco inició este centro y puso las principales ideas sobre la mesa para proponerle a la universidad que organizáramos un ámbito de discusión y de difusión de ciertas ideas, de ciertos valores, un enfoque analítico distinto del tradicional, de aquel que se centra, digamos, en la relación entre los grandes poderes, si bien hoy es un tema que vamos a tratar de algún modo. Eso tiene que ver con una concepción, digamos, del trabajo académico, que compartimos, creo, con Domitila, que es una persona muy comprometida, que es muy afín a la Austral.
la universidad que yo conocía de lejos y hace unos años, solamente 4 o 5 años que empecé a trabajar acá, tiene una orientación muy práctica, muy ligada a formar personas con valores, con compromiso, pero con una mirada a la práctica, a los cursos de acción, a la calidad de la gestión estatal y a la integración con el mundo. Creo que esos son los 3 pilares que nos ha indicado el director de la escuela, que es el doctor Alfonso Santiago. Y bueno, no es casualidad que nos vinculemos y nos pongamos a trabajar juntos. Realmente, Hernán Gorio es un diplomático con formación académica, pero como diplomático ya tiene una práctica y tiene una orientación obligatoria, digamos, a la acción. Yo no, pero elegí muy temprano en mi carrera no dedicarme realmente a teorizar, sino a buscar puentes entre el mundo académico y los ámbitos decisionales. En el año 95, más o menos, fui a Londres, al King's College. Elegí ese lugar porque algo de eso había y además ahí sigue siendo el director Larry. Lori ya se retiró, pero es nuestra alma, digamos. Bueno, Perdón, ¿pueden hablar un poquitito más alto? sí, supongo que esto No, también... perdón, No, por supuesto. No, puedo hacerlo. No, lo menciona el profesor Friedman porque además de ser uno de los intelectuales más lúcidos de nuestros tiempos, entendió perfectamente lo que significó el fin de la Guerra Fría. 10 años antes, escribió un libro, poco menos de 10 años antes de la Guerra Fría. Escribió un libro con Virginia Gamba, una argentina actualmente funcionaria de Naciones Unidas, sobre la Guerra de Malvinas. Y luego el Parlamento le encargó que escribiera la historia oficial del Reino Unido. Y ese es el ámbito donde se formó, digamos, en su posgrado en Domitila, donde ella creció y actualmente es un profesor, que es un cargo muy difícil de obtener, digamos, en el ámbito británico. Y ese momento, digamos, ¿no?, en que yo voy a vincularme con otra persona que era Mike Clark, con quien ella trabajaba, que es lo mismo, ¿no? Mike Clark es un muy destacado académico, pero que trabaja para la OTAN. Es decir, es uno de los analistas de los think tanks europeos que asesoran los temas estratégicos, digamos, de la OTAN en el proceso de toma de decisiones. Entonces, lo que estamos tratando de entender, digamos, y por supuesto quien realmente puede entenderlo es mi colega que le ha dedicado muchos años al estudio de Rusia. El libro ese que mencionó Sofía, me hubiera gustado ponerlo en la pantalla, porque tengo ahí la tapa. Es lo único que tengo, porque el libro es así y cuesta, no sé, costaba como 200 libras. De modo que estoy esperando que alguien me lo preste. Es un libro muy trascendente por lo que yo leí acerca de el impacto de ese libro, pero además es un libro que refleja el tipo de trabajo, que me parece que es tan importante como leer su currículum. Para escribir ese libro yo recuerdo, creo que lo fue a ver al embajador que estaba en Rusia en ese momento, Domitila se fue al lugar del conflicto que era Chechenia, ¿no? En parte, bueno, por ahí, más adentro todavía. Muy valiente, sola. No sé qué opina, si hay algún familiar acá presente, cuál fue la opinión de la familia cuando decidió hacer ese tipo de excursión académica. No preguntó. ¿No preguntó? No contó. Ni siquiera contó. Pero yo creo que es importante poner estas cosas presentes en un momento en que nuestro país parece haber perdido todas las convicciones y la decisión y, digamos, no el país entero, pero gran parte de él y el mundo también. Y una de las primeras preguntas que le quise hacer a Domitila, pero la voy a dejar para después,
tiene que ver con el significado de esta guerra en función de un orden internacional basado en ciertos valores y en ciertas convicciones que fue asumiendo la comunidad internacional, sobre todo como resultado de las dos guerras mundiales, y en particular de la detonación de las bombas nucleares y del horror del Holocausto. Y es la pregunta, ¿no? Si lo que hace Putin está poniendo en duda la continuidad y el desarrollo de ese sistema. Pero como he mencionado las aventuras y el espíritu de Domitila, yo querría empezar por preguntarle, dado que la idea de este encuentro es más bien de un diálogo con ustedes, ¿cómo fue su última excursión? No tal vez tan, digamos, osada como ir allá a Chechenia en momentos de un conflicto muy sangriento, pero recientemente ella fue, no sé si ustedes están enterados, fue a Ucrania, un tren. Entonces, me gustaría pedirle que nos cuente un poco de cómo se vive esa situación, digamos, ¿no? De entrar a Ucrania, de salir de Ucrania, estar allá y estar con la gente. Muchísimas gracias, Sofía, y Andrés también por invitarme, y al embajador Ricardo. Estoy realmente feliz. Él fue el iniciador en parte de este encuentro. Lo hablamos en un viaje a Londres, así que muchísimas gracias. Y además siempre me apoyó en mis viajes a Rusia, así que estoy muy agradecida. Y a todos los que vinieron y sobre todo los que conozco bien y la familia. Fue un viaje realmente fascinante porque para mí uno de los aspectos más interesantes de este viaje fue un poco la situación un poco de paradoja que se vivía, una situación sobre todo en la capital, en Kiev, que es donde concentré la gran parte de mi viaje, una situación bastante de vida normal, normalizada, pero con un trasfondo, digamos, del conflicto bélico. O sea, las personas con las cuales uno se encuentra sabe que tienen o familiares en el frente o conocen personas o amigos que estén en el frente o han perdido amigos o familiares. Hay evidentemente mucha cohesión a nivel social, aunque hay diferentes visiones sobre cómo resolver el conflicto. Mucha valentía, mucho coraje y también, digamos, mucha preocupación, pero al mismo tiempo mucha confianza y seguridad, por lo menos esto es lo que yo percibí, de que Ucrania va a vencer esta guerra. Digamos, es una convicción interna muy fuerte, no sé si se va a materializar, pero seguramente eso es una gran determinación de liberar. Después podemos hablar un poco de cuáles son las estrategias de las dos partes. Cuál es la estrategia, digamos, ucraniana sobre la guerra, cuáles son sus objetivos, cuál es la estrategia rusa. Pero desde el punto de vista personal, evidentemente se ve esta gran, digamos, valentía, este gran coraje y esta gran determinación, y al mismo tiempo una normalidad en la vida cotidiana. En Kiev en particular no se ven, digamos, fuerzas armadas por la calle, no hay tanques, no hay soldados armados, se ven víctimas. Uno, por ejemplo, por la calle va a ver personas que tienen prótesis porque han perdido una pierna. Digamos, la vida continúa, la gente trabaja. A mí lo que me sorprendió mucho, yo había estado en el 2016, esto había sido prácticamente 2 años después de la revolución de Euromaidán, de la dignidad, de la toma, de la anexión de Crimea. Y en estos, de 2016 al 2022, he notado cambios en positivo en la ciudad de Kiev. Tanto desde el punto de vista arquitectónico, las ciudades más limpias, más ordenadas y más, digamos, renovadas. Y también, digamos, una vida muy intensa desde el punto de vista laboral y también, digamos, desde el punto de vista social, digamos, tiene una vida muy, muy fuerte. Eso fue una experiencia muy linda. Sabemos seguramente que la economía sufrió mucho a causa de la guerra, pero seguramente, o sea, muy impresionante cómo se han desarrollado. Sobre todo lo que digamos, lo que a uno le preocupa es que se sabe que para llegar uno no se puede ir fácilmente, tiene que ir en tren, no hay lugares en el tren porque están muy limitados y sobre todo reservados a las familias.
sobre todo los que se han ido son familiares o son madres con niños, mujeres, esposas. Los hombres no pueden salir de la edad de 18 a 60 años porque hay movilización total. Hay algunos jóvenes que salen por cuestiones de trabajo, pero digamos, es sobre todo el éxodo y de los refugiados es sobre todo de personas, de familias, ¿no? Que se retiran y que luego vuelven a pasar sus vacaciones. Esto realmente también ha sido bastante extraordinario. Y también hay mucho compromiso con intentar ayudar y mejorar al país. Así que ha sido una experiencia realmente maravillosa. Se aprende muchísimo. La gente está con gran disposición a conversar, a hablar y a expresar su visión, y también tienen muchísima humildad, agradecimiento. O sea, creo que hay un gran agradecimiento, sobre todo a los países europeos que más han ayudado, y entre ellos obviamente se encuentra el Reino Unido, así que eso también como que daba un gran apoyo. Cuando fuiste a Odessa, ¿fue antes o después del ataque? No, Odessa, yo tenía la intención de ir a Odessa, sobre todo porque en mi cabeza estaba la idea que si no iba ahora probablemente la iban a bombardear, y lo que me ocurrió es que me adelantaron por 4 o 5 días y teníamos todo organizado. Yo recibí una invitación de uno de los miembros del Parlamento local que había encontrado en un seminario en la cumbre de la OTAN. Muy gentilmente se ofreció a recibirme, estaba todo organizado para viajar y luego saltó el famoso acuerdo de los granos, del comercio de granos, que le permitía a Ucrania, digamos, exportar en parte su comercio a través de los puertos del Mar Negro. ¿Podrías explicar un poquito esto que Sí. no creo que sea muy claro para nosotros? Cuando estalló esta segunda fase de la guerra, que fue en febrero del 2022, digamos, la invasión total de Rusia a Ucrania, los rusos no solo atacaron, digamos, todo el territorio en la parte del norte, nororiental y el sur y la parte oriental, pero también bloquearon, no sé si quieren poner el mapa, bloquearon todo el acceso de Ucrania al Mar Negro. La parte, digamos, la parte oriental estaba en cierto modo ya bloqueada porque con la ocupación de Crimea en los años, a partir del 2017-2018, ¿No? ¿Mejor? ¿O el anterior? Sí, el anterior también, por poner eso, creo que se ve mejor. O sea, con la ocupación de Crimea en el 2014, de a poco el mar de Azov, que ese es el mar, digamos, oriental, pasa a ser casi, digamos, un lago interior ruso, aunque Ucrania tiene 2 puertos, Berdiansk y Mariupol. Pero Rusia le hace una especie de bloqueo en esa zona, pero todavía puede exportar por la parte, digamos, oriental de sus costas del Mar Negro. Con la avanzada, digamos, y la invasión en febrero del 2022, bloquea también el acceso de Ucrania en la parte occidental de sus puertos, en la región de Odessa, y hay varios puertos también en el interior que son bloqueados. Esto crea, como se sabe, aquí una gran problemática no solo para el comercio exterior de Ucrania, que es un importante productor, digamos, de productos agrícolas, y eso también tiene un impacto a nivel mundial con el tema del valor y de los precios de los granos. Entonces, a través de Turquía, es el mediador, la ONU, negocian un acuerdo por el cual Rusia le permite, en realidad, Ucrania tiene todo el derecho de comerciar por sus puertos, pero en cierto modo le permite de facto exportar sus granos y sus productos a través de los puertos del Mar Negro, de la zona de Crimea hacia Occidente, o sea, entre Crimea y lo que es Rumanía. Ese acuerdo tiene un elemento particular porque al mismo tiempo Rusia negocia un acuerdo con la ONU por el cual la ONU intenta ayudar y fomentar también el comercio exterior de Rusia en el sector de fertilizantes. ¿Por qué explico esto? Porque la Unión Europea había puesto sanciones a la exportación de fertilizantes, sobre todo de Bielorrusia y también de Rusia, y además está todo el tema de sanciones en la parte, digamos, financiera y del mecanismo SWIFT. Entonces, el deseo de Rusia era que si se implementaba este acuerdo, también Rusia podía exportar naturalmente
fertilizantes y otros productos agrícolas también a través de puertos europeos. O sea, la Unión Europea no es que le impide a Rusia exportar por otros puertos, sino que sobre todo a través de puertos europeos. La presión que se ejerció durante la primavera y el verano europeo no lograron, digamos, destrabar este aspecto. Entonces, en julio del 2023, Rusia de vuelta, digamos, hizo saltar este acuerdo y nuevamente bloqueó el acceso de Ucrania a sus puertos en el Mar Negro. Y esto causó gran dificultad también porque Rusia bombardeó muchos de los, digamos, de los establecimientos de almacenamiento de granos. Entonces, la gran mayoría del comercio de granos de Ucrania ahora se produce por el Danubio y a través de Rumanía. Lo que es interesante en este aspecto también es que muchas de las regiones que ocupa Rusia, en el sur y en el sureste ucraniano, son zonas muy fértiles desde el punto de vista, digamos, agrícola. Entonces Rusia ahora está exportando muchos productos agrícolas que originariamente son ucranianos. El segundo elemento también problemático en este tema es la explosión o, digamos, el derrumbe de la Nova Kakhovka, de la represa Nova Kakhovka, que también tuvo un impacto sobre todo lo que es la canalización y el acceso de irrigación a estas regiones en el sur que recibían agua de los canales que venían de todo este sistema de riego. Entonces también tenemos ahora un problema por la producción agrícola en esas regiones debido a que esta represa, digamos, ha inundado muchas zonas agrícolas. Bueno, creo que es bastante claro lo que escribís, es fascinante. Esa zona tan fértil, por casualidad, estuve leyendo un libro recientemente sobre la guerra, sobre el origen, ¿no? Norteamericano, pero basado en Inglaterra, que empezó de a poco y pasó 6 años encerrado en la biblioteca, en las bibliotecas, de Estados Unidos y del Reino Unido, haciendo estudios con distintos enfoques, arqueológicos, antropológicos, buscando realmente dónde se había iniciado la guerra como algo institucionalizado. Y esto lo llevó a descubrir que el inicio de la guerra como institución, o sea, como algo organizado, fue casual, porque algunas tribus que vivían justamente en esta zona, que fue la primera zona donde hubo contacto entre el caballo y el ser humano, según este historiador, O'Connell se llama. Y primero eran los chicos que jugaban a correrlos a los caballitos, eran ponis, a subirse, hasta que fueron desarrollando la destreza, y algunos se dieron cuenta de que esa destreza servía para la guerra, es decir, para atacar a los vecinos a los cuales iban y les robaban el poco que tenían. Bueno, en síntesis, este señor sostiene, y el libro lo escribió hace como 10 años, que fue en esa zona, digamos, ¿no?, tan fértil, donde primero ocurrió este vínculo entre caballos y seres humanos y después el uso de ese vínculo con fines bélicos. Es una casualidad, digamos, que no haya sido esto justo en el momento en que se inicia este conflicto. Es un conflicto que hemos conversado con varios colegas, obviamente, pero con Domitila en particular, sobre esta guerra y tratando de entender un poco sus términos. Ustedes sabrán tal vez que hay un debate muy grande acerca del origen de esta guerra, si fue una equivocación de Occidente que avanzó demasiado sobre Rusia, o que esto hubiera ocurrido de cualquier manera porque, bueno, creo que hay por lo menos dos, lo mira el embajador que sabe de esto, dos nociones, digamos, acerca del conflicto, de su origen. Una centrada en Putin y su ambición de poder y su
ese equilibrio de algún modo, y otra que mira la historia de Rusia, la grandeza de Rusia, el orgullo de Rusia, como algo que en estas circunstancias en las que se van gestando desde el fin de la Guerra Fría, tarde o temprano iban a desencadenar un conflicto bélico. ¿Cómo ves vos que conocés tanto, digamos, Rusia? Sobre todo, más que la parte de Putin, si tenés algo para contarnos, creo que nos vamos a divertir, pero creo que la historia de Rusia y su idea de sí misma, que creo que es muy distinta, por lo menos Ricardo me ha contado muchas veces esto, ¿no? De cuán distinta es la percepción que tienen los rusos de sí mismos respecto de la percepción que tenemos, además, los occidentales, digamos, acerca de Rusia y de la nacionalidad. Me parece que ahí hay algunas cosas que nos pueden echar un poco de luz sobre la razón de ser de este conflicto, y después podemos hablar de cómo te imaginas que puede concluir, o sea, cuáles serían los términos que ambas partes aceptarían para empezar a acercarse a una resolución. Bueno, hablamos sobre el tema de la humillación y creo que es un tema importante porque hay una narrativa muy potente hoy en día que se escucha en muchas partes del mundo sobre, digamos, la culpabilidad de Occidente y de la OTAN debida sobre todo a la ampliación de la OTAN y la inclusión de los países de Europa Oriental dentro de las estructuras de seguridad de la OTAN. Lo que un poco decían muchos expertos y discutíamos, digamos, en los años 90 y en los años 2000 es que no hubo como una gran imaginación para pensar y repensar, digamos, la nueva estructura de seguridad europea con el fin de la Guerra Fría. Rusia proponía en ese momento la transformación de lo que era la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, que es una organización. Esta organización tomase un rol predominante y determinar en cierto modo las líneas de seguridad de todo el continente europeo, porque la idea sobre todo era que no se creasen nuevas líneas de división dentro del continente europeo, y Rusia, por su transformación no solo económica y democrática, sino también por su alineamiento, digamos, geopolítico en el interior de Europa, debía formar parte de esta estructura. Rusia en particular le gustaba también este mecanismo porque este mecanismo opera con unanimidad y Rusia tenía siempre el derecho al veto. Claro. E imaginaba que podía ejercer, digamos, su influencia y en cierto modo hacer valer sus intereses en el continente europeo. Muchos países europeos y sobre todo los países del este que salían, digamos, de la cortina de hierro y de la influencia soviética no se mostraban muy satisfechos con este tipo de acuerdo, y entonces se optó por la ampliación de la OTAN y la integración primero de la primera ola de países, Polonia, República Checa, Hungría, luego Eslovaquia, y luego está la segunda ola. Lo importante del primer paso, porque después hay un argumento que en el momento que hubo un primer paso era inevitable un segundo paso, es recordar que esto ocurre primero después de la invasión de Rusia a Chechenia en el 94. Las fuerzas rusas invaden la República de Chechenia, que es parte legalmente de la Federación Rusa, pero que toma, digamos, un camino más independentista. Y este independentismo, de hecho, que se desarrolla en la República de Chechenia, viene en cierto modo como sofocado por varios motivos, y esta sería toda otra nueva charla, por la utilización de las fuerzas del ejército ruso. Esto crea mucha preocupación en los países de Europa Oriental, los que han formado parte de, digamos, o de la Unión Soviética, como los países bálticos y también países como Georgia en el Cáucaso, y también de países digamos, como Polonia y algunos países europeos también. Esta idea que el hecho de un país, digamos, un régimen democrático orientado hacia Occidente, de todos modos utilizase la fuerza. Claro. El segundo tema, si puedo expresar, que es importante, es el tema que este alargamiento ocurre con una negociación con la OTAN.
O sea, se firma el famoso acto fundacional en el cual la OTAN se compromete, en un cierto modo, a no solo a no desplegar fuerzas nucleares en estos nuevos territorios, sino tampoco a no desplegar fuerzas militares convencionales en estos nuevos países. Te quería pedir una aclaración, en el sentido de que cuando hablamos de la ampliación de la OTAN, puede ser interpretado como que la OTAN quería, digamos, extender su dominio, su presencia, o su membresía, y en realidad es todo lo contrario. Sí, Los porque que lo que ocurre... querían, por lo mismo que estaba recién explicando Domitila, los que querían eran estos países que estaban amenazados y querían ir bajo el paraguas de la OTAN, y la OTAN decía no. Tanto es así que, bueno, la Es OTAN más compleja la es más complejo, y está Estados Unidos, que no lo hemos nombrado hasta ahora, pero que es un poco el... No, Estados Unidos, digamos, al final apoya a Alemania, es un país también que la ampliación de la OTAN, pero también un elemento interesante es entender, digamos, cuál era la realidad, digamos, de seguridad europea y de seguridad internacional en ese momento en Europa. Estamos hablando de los años 90, donde la amenaza, lo que se ve como la amenaza más fuerte a la seguridad internacional y la seguridad del continente europeo, no es, digamos, una invasión rusa, sino lo que llamamos las guerras étnicas o lo que es la desagregación de los países. Y la preocupación que países vecinos utilicen la fuerza para retomar regiones donde hay minorías de ese país original. Digamos, la guerra en Yugoslavia marca muy fuerte la preocupación de un tipo de guerra civil interna en el cual los elementos religiosos, étnicos y lingüísticos llevan a la desagregación, a la violencia y a los refugiados, digamos, a una situación muy caótica. Entonces se ve, digamos, a la membresía dentro de la OTAN como un mecanismo que también puede sostener la estabilidad en el este europeo y, en cierto modo, actuar como un mecanismo de contención y evitar que se reproduzcan este tipo de guerras en otros países de Europa Oriental, donde sabemos que hay digamos que las fronteras no siempre corresponden a una realidad étnica, hay muchas minorías, las fronteras han cambiado mucho durante la historia. Entonces se pensaba mucho en términos de estabilidad para las regiones, digamos, de Europa Oriental, y entonces se consideraba que la OTAN, porque sobre todo hay un condicionamiento de respeto a las minorías y hay muchos elementos sobre transparencia militar, sobre control civil, sobre estructuras militares, cuando un país se integra a la OTAN, entonces se considera que en todo este proceso se puede, digamos, en cierto modo, asegurar mejor la seguridad europea. Luego, repito, está el tema del acto fundacional, que es un acuerdo que se lleva a cabo entre la OTAN y la Federación Rusa, se firma en el 97 y en el cual los países de la OTAN se comprometen a no transferir fuerzas nucleares en los nuevos países y tampoco transferir armas convencionales. Tal es así que hasta el 2014 no hay una presencia militar de países de la OTAN en los nuevos miembros. Digamos, no hay una presencia americana, por ejemplo, en un país como Polonia. No hay un despliegue constante y permanente de fuerzas digamos, en estas regiones. Lo que sí se desarrolla es, digamos, para defender estos países que son miembros de la OTAN y asegurarse que haya digamos, una disuasión, sí se desarrolla lo que se llama la infraestructura necesaria en caso de una intervención militar para que existan, digamos, las bases navales, militares. La logística. La logística. Eso se empieza a desarrollar y hay, digamos, lo que se llaman ejercicios de interoperabilidad. O sea, sí, hay una cooperación, ejercicios de interoperabilidad, y lo que hacen miembros de la OTAN es que ayudan a la defensa del espacio aéreo a través de todo el sistema. Esto, perdón que aclaro un poquitito la cuestión técnica, digamos, ¿no? Interoperabilidad significa que los armamentos, los sistemas de comunicación, todo lo que se emplea en el combate, sean prácticamente idénticos, o por lo menos fácilmente complementables
entre los ejércitos de distintos países. Esa es la base de la OTAN, que no tiene fuerzas propias, tiene una logística compartida, desarrollada a lo largo de décadas, pero no tiene fuerzas propias. Las fuerzas siguen siendo las de cada Estado. Lo que pasa es que se fueron desarrollando de tal forma que son muy compatibles, como si fueran de un mismo país. Cada una con su identidad, con sus, digamos, especificidades. Pero no quiero decir que parece un poco demasiado inocente esto, ¿no? Desarrollamos logística, hacemos misiones de paz, y los rusos no son giles, no son rusos, pero son distraídos frente a estas cosas, tienen una gran tradición. Entonces yo creo que la sensibilidad, y estaba Yeltsin, ¿no? Ese es otro detalle. Sí, sí, porque hay... Todo empeora después. No, lo que sucede es que el elemento desencadenante, por eso yo creo que es importante hacer hincapié sobre la ampliación de la OTAN y el ejercicio de la fuerza de la OTAN en Kosovo en el 99. Ese es un punto y después de los Estados Unidos en Irak en el 2003. Este es el punto realmente que hace cambiar la percepción de Rusia sobre Occidente, sobre la OTAN, sobre todo porque la intervención en estos dos casos, y excluye Afganistán, ocurre sin, digamos, la aprobación y el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces esto crea mucha preocupación, la posibilidad de que se utilice la fuerza, digamos, sin un marco jurídico internacional que la avale. Ahí es cuando yo creo que inician a modificarse las visiones sobre cómo relacionarse con Occidente y con Europa. Sobre todo porque si hablamos de la intervención militar de la OTAN en Kosovo, se ejerce contra Serbia, que era un país en cierto modo, no digo aliado, pero históricamente y cultural y religiosamente hay como una relación muy estrecha. Entonces, digamos, surge el primer problema. Hay una paréntesis que ocurre, digamos, con los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, en el cual Rusia se vuelve, digamos, a alinear con Occidente y intenta, en cierto modo, reintegrarse. ¿Cuál es el razonamiento que hace Putin en ese momento? Dice, nosotros estamos enfrentando un enemigo común, acá ya estamos hablando de un periodo en el cual Putin está en la presidencia rusa, está llevando adelante la guerra en Chechenia, donde el yihadismo islámico es muy intenso, entonces se considera que están enfrentando un mismo enemigo. Nosotros lo estamos enfrentando en el Cáucaso, en Chechenia, los americanos nos van a ayudar a combatir el terrorismo islámico en las regiones de Asia Central y en Afganistán. Hasta el punto que Rusia le da mucha inteligencia sobre la realidad, digamos, de Afganistán a los americanos y en cierto modo, digamos, permite, pero esto es un eufemismo, a los americanos abrir bases militares en Asia Central, en Uzbekistán y en Kirguistán. Y también acepta que se utilice el espacio aéreo. Entonces, este es un periodo en el cual, digamos, hasta el 2003, con la intervención en Irak, hay una especie de nueva luna de miel que coincide con la segunda ola de ampliación de la OTAN. Se llega prácticamente a las fronteras rusas con la integración de los países bálticos, y luego está la ampliación a Bulgaria y Rumania, más en la parte, digamos, de los Balcanes Sur. Pero este es un momento nuevamente donde el alargamiento, esta segunda ola digamos, de ampliación ocurre también dentro de un marco de cooperación con la OTAN, porque se firma en mayo del 2002 un acuerdo nuevamente para recrear en Práctica di Mare en Italia. Se firma este acuerdo que crea este Consejo Rusia-OTAN. Antes tenía otro nombre, pero se intenta que Rusia esté como más integrada en las discusiones políticas de la seguridad europea y las decisiones de la OTAN. Entonces, este proceso, digamos, no lleva un buen fin, porque por un lado, digamos, sobre todo los países europeos tienen mucha dificultad en generar a Chechenia, como yo digo, otro frente en la guerra contra el terrorismo. Sobre todo, no porque no consideran que haya un yihadismo islámico en Chechenia, sino sobre todo por la metodología y la brutalidad de los operativos rusos en la guerra en Chechenia, la segunda guerra que inicia en el 99 y se prolonga casi todo
digamos, los años 2000. Entonces eso crea mucha tensión, sobre todo con los países europeos, hay mucha oposición, y también de lo que se llama el Consejo de Europa, que es una organización superior, digamos, que no es lo mismo que la Unión Europea, sino es una organización que tutela sobre todo los derechos humanos y el valor de la vida humana. Rusia es miembro del Consejo de Europa, pero la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa critica mucho el operativo de Rusia en Chechenia. Otro elemento también de tensión es, digamos, el hecho de que no solo Rusia interviene en lo que llamamos el Near and Broad, o sea, las regiones cercanas, lo que es la ex Unión Soviética, tiene una presencia militar todavía en Georgia, en Moldova, en Azerbaiyán, en Armenia, sino que continúa en cierto modo a desarrollar relaciones muy estrechas con lo que en los años 2000 la administración de George W. Bush llama rogue states, que no encontré una traducción adecuada. No sé, estados delincuentes si sería la palabra adecuada, pero sobre todo con Irán. Es el elefante que se va de la manada salvaje y anda por ahí haciendo cosas raras. Este es el concepto. Y se le aplica metafóricamente a los estados que son indomables, digamos, son ingobernables. Y entonces todo el proceso, digamos, el desarrollo nuclear de la capacidad nuclear civil y militar de Irán está en cierto modo apoyada y promocionada, y hay todos acuerdos comerciales con Rusia. Entonces esto preocupa mucho a los americanos, y lo que empieza a suceder digamos, en el mundo occidental, que en este caso me refiero a Europa y digamos, países de la OTAN, Europa, Estados Unidos, Canadá, es una sensación que hay una divergencia de valores, que Rusia se transforma paulatinamente cada vez más en un sistema autoritario, no respeta, digamos, las reglas internas democráticas y que rigen también, en cierto modo, la seguridad internacional, porque interviene en Georgia en el 2008, por varias razones que también podríamos discutir, pero hay una sensación que se está alejando y está adoptando políticas mucho más, digamos, en inglés se usa la palabra assertive, digamos, con menor consideración a las reglas del derecho internacional. Te quiero hacer una pregunta, ¿puede ser? Para no focalizarnos tanto en eso, porque dos cosas de lo que estás diciendo, ¿no? Una, donde evidentemente Rusia siente, no sé si una gran necesidad, pero claramente un derecho a ejercer la fuerza en su zona de influencia, y que en esto no se metan los demás. Esa es una pregunta, si esto es así. La otra pregunta es, ¿cuál es el sistema internacional que imagina Rusia o que demanda Putin en tantas entrevistas que le han hecho durante ese periodo? ¿No? Él no está conforme con el sistema internacional existente hasta entonces, ¿no? Mucho menos debe estar hoy, pero ya ese no le gustaba. ¿Cómo es el que él querría, digamos? Esto es muy interesante porque, por un lado, cuando Putin todavía no está en el gobierno, estamos hablando de los finales de los 90 con Yevgeny Primakov, que primero es ministro de Relaciones Exteriores y luego primer ministro, comienza a hablar del tema de multipolarity, la multipolaridad, digamos, que uno se salga, digamos, de la unilateralidad americana. En ese momento se asocia mucho con el multilateralismo, que hablábamos con el embajador. O sea, se considera mucho esta idea que no tiene que haber una fuerza predominante a nivel de las relaciones internacionales, sino que tiene que haber, digamos, un sistema, digamos, más democrático a nivel de la política internacional. Putin toma esta idea, pero en cierto modo la desarrolla en una variación en la cual considera que en el mundo, digamos, desde el punto de vista de la geopolítica mundial, existen grandes potencias que ocupan, digamos, polos. Rusia sería una de ellas, Estados Unidos con Europa sería otra, China sería otra, y estos, digamos, estos polos son los que en cierto modo determinan las reglas del juego de la seguridad internacional. Entonces se vuelve un poco a lo que llamamos el balance, lo que llaman balance de poderes.
y tradicionalmente lo que era el concierto de Europa después, digamos, de la derrota de Napoleón en 1815. Esta idea que hay países en los cuales que son más poderosos y determinan un poco las reglas del juego, se busca establecer también un cierto tipo de estabilidad a través del peso específico de estos polos. Lo que es interesante es que Rusia se considera líder de este polo y lo que le da, en cierto modo, desde el punto de vista de cómo ellos lo interpretan, digamos, la legitimidad no solo está dada por ser una gran potencia que tiene un derecho de veto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino está en los 5 miembros que tienen el derecho al veto, sino también su fuerza militar, su capacidad bélica y su capacidad nuclear, pero también digamos, su capacidad de influencia en el espacio postsoviético. Entonces, para Rusia, ejercer esta hegemonía en el espacio postsoviético, en cierto modo, se siente que eso legitima su posición a nivel internacional, que esto en cierto modo le da a Rusia, digamos, la carta para jugar a nivel internacional. Y acá es muy interesante porque si puedo hacer de vuelta volver a la historia de lo que ocurre con el final de la Guerra Fría y se firma la famosa Carta de París dentro de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa en 1990, la Carta de París determina un poco las reglas de juego dentro del continente europeo. Y uno de los puntos esenciales de esta carta es que no se utilizará ni se amenazará el utilizo de la fuerza para la resolución de los conflictos bélicos. El empleo de la fuerza se utiliza solo si hay, digamos, una invasión a su propio país o con el acuerdo de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero lo importante en este acuerdo es que en un cierto modo se entierra el concepto de la Guerra Fría, que estaba basada un poco en los acuerdos de Yalta, la división de Europa y del mundo en zonas de influencia. Esta idea que el mundo está dividido en zonas de influencia, que las grandes potencias ejercen hegemonía sobre estas zonas, en un cierto modo se entierra y se da digamos, se le da gran énfasis a la idea de que los países pequeños tienen el derecho de ejercer soberanía real. Digamos, que realmente tengan el derecho de ejercer y de decidir su destino, y si quieren ser miembros de ciertas organizaciones, sobre todo en ese momento se hablaba también de la Unión Europea, tienen el derecho. ¿Vos crees que esto es posible? Yo creo que es muy difícil, pero esto era la realidad que se vivía en los años 90. Y se creía que esto realmente se podría llegar a hacer. Como sabemos, esto no ocurrió, pero lo que siempre, digamos, los países occidentales intentaron en el escenario de seguridad europea, porque estamos hablando, si hablamos de la guerra en Ucrania, el escenario de seguridad es el europeo, lo que se intentó siempre fue que no hubiese una división de países y de zonas de influencia. Y esto nos lleva nuevamente a la guerra en Ucrania y a la justificación de la ampliación de la OTAN y también de la Unión Europea, esta idea que los países pequeños tienen derecho a ejercer su soberanía. Hay un problema, porque como siempre hay un pero, y es la cuestión de las minorías rusas en estos países. Y ahí yo creo que honestamente la comunidad internacional y sobre todo los países europeos han dejado de lado la preocupación que podía haber por estas minorías, digamos, rusoparlantes o que se asociaban a Rusia y que en cierto modo sus derechos, no digo que no fueron completamente respetados, pero había un problema sobre todo, por ejemplo, en los países bálticos con el tema de la ciudadanía. Cuando los países bálticos se independizan, tienen importantes minorías rusas, las cuales no reciben en 2 casos automáticamente la ciudadanía. En Estonia y en Latvia, los ciudadanos rusos, o sea, de etnia rusa, tienen que pasar a hacer un examen y tienen un proceso para recibir la ciudadanía del país en el cual estaban viviendo. Entonces, este tema de las minorías es retomado por Putin cuando él llega al gobierno y reinicia un proceso de considerar a estas minorías como instrumentos de su política, no solo en el espacio postsoviético, sino también en lo que es el mundo ruso, la Rusia Mir, que él desarrolla este proyecto
y también utiliza a la diáspora rusa, también, digamos, va hasta intentar integrar en su estrategia a comunidades rusas que se habían escapado ya, digamos, de Rusia con la revolución. Él intenta hacer esta fusión en lo que es la Rusia zarista con la Rusia soviética. Y también lo que es interesante, si puedo dar una explicación, es cuál es la ideología que está detrás de este concepto. Y la ideología que está detrás es lo que digamos, a grandes rasgos se describe como el eurasianismo. Es esta idea que, desarrollada por pensadores como Alexander Dugin, el más famoso, esta idea que Rusia no es una civilización en sí, no es parte ni de Occidente ni de Oriente, forma una civilización en sí misma, y todos los países que, digamos, formaban parte de la Unión Soviética y la misma Rusia, ocupan un espacio de civilización común. La idea es que estos países tienen una misma historia, una misma tradición, una cultura similar, en algunos casos una misma religión ortodoxa, y dentro de este espacio tienen una lengua franca que es el ruso, y Rusia debería ser como el líder de estos países. Y también lo que es muy interesante es que se comienza a desarrollar en este pensamiento a mitad de los años 2000 la idea del concepto de soberanía absoluta, porque nosotros tenemos que estar pensando que en los años, desde que se desarrolla la Unión Europea como proyecto es un proyecto en el cual la soberanía está transferida a instituciones supranacionales. Entonces Rusia propone, como contrapeso a la Unión Europea, un proyecto europeo de soberanía absoluta y no de soberanía limitada. Lo que es muy interesante es cuántos países en Europa Oriental, sobre todo Hungría, han aceptado o han, en cierto modo, tomado digamos, este concepto, que se desarrolla en Rusia, sobre todo a mitad de los años 2000. O sea, que esta es un poco esta ideología que Rusia es un estado, digamos, es más que un estado, es una civilización imperial, pero el imperio se lo ve desde el punto de vista positivo porque se critica el concepto de soberanía compartida. Y ahí, Domi, una pregunta. Esos países que caen bajo esa idea ideológica de los rusos, ¿la comparten? ¿Están dispuestos a ser dominados por la madre Rusia o lo ven de forma diferente? No, lo ven completamente de forma diferente. Sobre todo hay que ver, hay mucha diferencia dentro de estos países. Primero hay que distinguir los países que son más democráticos de los que han sido menos democráticos. Entonces, Bielorrusia es un país que ha aceptado en cierto modo, digamos, esta tutela rusa, pero sobre todo tiene un gobierno dictatorial. Entonces, como sabemos, hace 3 años se intentó modificar esta realidad con un intento de revolución pacífica que fracasó. Entonces no sabemos si hubiese un nuevo gobierno en Bielorrusia, si ese gobierno tomara una posición mucho más, digamos, pro-europeísta o no, o menos bajo la tutela rusa. Pero seguramente en Bielorrusia hay un sentimiento más positivo en muchos sectores de la población, esto sobre todo antes del 2020, hacia Rusia. En Ucrania siempre fue el foco, digamos, de la visión más fuerte antirrusa, sobre todo en la parte occidental del país. Porque hay una región de Ucrania, sobre todo la región al lado de la zona del Lviv, que solo formó parte de un estado ruso después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca fue parte de ningún país ruso, digamos, antes de la ocupación mongol y después. Entonces hay regiones que fueron parte más bien del Imperio Austrohúngaro o de Polonia, entonces ahí el sentimiento antirruso, digamos, es más fuerte. Por eso lo que es interesante es cuando se inician los proyectos de cooperación a nivel comercial y se empieza a desarrollar lo que hoy es la Unión Económica Euroasiática. Es un proyecto que se desarrolla sobre todo con Bielorrusia y con Kazajstán, porque los países de Asia Central lo que quieren es una cooperación para tener la capacidad también de exportar, porque son países que no tienen acceso al mar. Entonces, todas las redes de transporte energético y también, digamos, de transporte tradicional ocurren a través de lo que es Rusia. Entonces, Kazajstán además tiene una enorme minoría en el norte del país, entonces
el presidente Nazarbayev, que toma el gobierno cuando se independiza Kazajstán, durante 20 años lleva adelante una política de cooperación estrecha con Rusia. Lo que es interesante es que siempre frena cualquier proceso de integración política. Cuando Rusia propone crear, por ejemplo, un parlamento común en el cual evidentemente hubiese tenido mayoría de los votos y la mayoría de los asientos en ese parlamento, Kazajstán se lo frena. Por eso se llama Unión Económica Euroasiática y no Unión Euroasiática, que era lo que había propuesto el presidente Putin. En el Cáucaso la situación es mucho más compleja porque tenemos un país como Georgia que siempre se ha orientado más hacia Occidente, ha tenido, digamos, una presencia militar rusa en estas repúblicas separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, pero en el caso de Armenia y Azerbaiyán la situación es muy compleja porque las minorías armenas que se encuentran dentro de Azerbaiyán han siempre buscado en Rusia el apoyo para su protección. Entonces Rusia surgió como el gran protector de las minorías armenas dentro de Azerbaiyán. Ahora la protección rusa es mucho más débil y Azerbaiyán ganó prácticamente una guerra en el 2020 y en todos sus esfuerzos por retomar control de estas regiones. Pero Armenia en particular vive, digamos, una especie de esquizofrenia, porque por un lado intenta salir, digamos, de un esquema de gobierno autoritario, corrupto, tuvo una revolución en el 2018, con un gobierno, digamos, que intenta romper con este esquema más corrupto, y en cierto modo desarrollar relaciones más estrechas económicamente con la Unión Europea, pero desde el punto de vista de seguridad siempre se basó en Rusia para obtener la seguridad de su país, sobre todo porque Armenia es un pequeño país que se encuentra, por un lado, Turquía, con el cual ya conocemos la historia, y por el otro lado, Azerbaiyán, donde hay bastantes minorías, digamos, hay una fuerte minoría armena. Entonces ha utilizado en cierto modo a Rusia para su seguridad. Entonces, en cierto modo se puede decir que Armenia aceptó, digamos, este neoimperialismo ruso porque era de su conveniencia. Los países de Asia Central tienen una complejidad debido al hecho que eran países, algunos muy pobres, entonces Tayikistán, Kirguistán son países muy pobres que se han apoyado mucho en Rusia para desarrollar su capacidad militar y su economía en cierto modo, pero en los últimos 10 años la presencia más fuerte en esas regiones es de China. O sea, China es hoy el principal inversor en Asia Central, es el principal, digamos, el principal contribuyente de ayuda al desarrollo, y además es uno de los principales mercados desde el punto de vista energético. Países como Kazajstán y Turkmenistán, que venden gas y petróleo, han comenzado a exportar muchísimo sus productos hacia China. Sí. Tu próximo viaje, me imagino, no es suficientemente peligroso. Bueno, ahora sí pasamos a preguntas. Tenemos dos o tres preguntas en el chat. Preguntas acá, ¿alguien más, además de Felipe? Tres preguntas. Felipe. Sí, me gustaría si poderse exponer algo sobre la crítica que realiza Putin a los bolcheviques. Digamos, porque de alguna manera él retoma, digamos, el imperio zarista, dice que los bolcheviques traicionaron a Rusia, especialmente en el acuerdo de 1922, y que por lo tanto digamos, constituye un hecho negativo para la historia de Rusia. ¿Podrías exponer? Sí, muy interesante y muchas gracias por la pregunta, porque en cierto modo Putin toma las ideas de un político que se consideraba bastante extremista, un poco un clown, que hablaba en voz muy alta también, que se llamaba Vladimir Zhirinovsky. Y él decía en los años 90 que Rusia tendría que volver a la estructura interna digamos, del periodo zarista, donde no había repúblicas, sino que había gobernación. Y que se debían eliminar las repúblicas que tenían ciertos privilegios, no solo en el Cáucaso del Norte, como Chechenia, Daguestán, Chetia,
había otras regiones que tenían, digamos, no digo cierta mayor autonomía. Este proyecto es visto en su momento como demasiado extremista, demasiado nacionalista, pero Putin en cierto modo lo empieza a adaptar a nivel interno, porque cuando él llega al gobierno establece lo que se llama la vertical del poder y restablece el control sobre muchas zonas de lo que es la Federación Rusa, que se había, digamos, disagregado de hecho, digamos. Esto es en cuanto a lo que es la Federación Rusa. Él ahora critica mucho, digamos, la organización de la estructura, o sea, la organización que se desarrolló con la Unión Soviética, sobre todo porque creó, en cierto modo, no creo que creó, pero dio lugar a un proceso de lo que en inglés se llama nation building, digamos, a ayudar a la afirmación y al desarrollo de las naciones que eran parte de lo que era la Unión Soviética. Entonces se crearon las estructuras que permitieron a regiones o a naciones como Ucrania a tener las instituciones que luego le permitieron llegar a la independencia. Entonces él es muy crítico de esta estructura porque considera que, como lo sabemos, que desde su punto de vista, Rusia, Ucrania y Bielorrusia en el fondo son un mismo pueblo que estuvo dividido por la desegregación de la Unión Soviética. A tal punto que cuando yo en los primeros años 90, a principios de los 90, en mis viajes a Rusia, hacía entrevistas, me encontré con Ksenia Mialo, que era una pensadora en su momento muy, también considerada muy de un extremo particular, que hablaba, que me explicó, me decía, lo que nos está ocurriendo a nosotros en Rusia es lo que le ocurrió a Alemania con la división en dos partes, Alemania del Este y Alemania Occidental. Somos ahora un país, una nación dividida. Este concepto en su momento no fue tomado, pero lo que sí, o sea, fue parte de una narrativa que Putin adoptó. Entonces se critica mucho la Unión Soviética por las estructuras y las instituciones que creó que permitieron a nacionalidades a tener los instrumentos para luego crear sus estados. Y sobre todo legalmente, porque si miramos la estructura legal de la Unión Soviética y la Constitución del 97 y también del 22, les permite a estas repúblicas a declarar su independencia y a ejercer su independencia. Y eso se logra solo a partir del 91. Así que yo creo que Putin es muy crítico en ese aspecto y también es crítico sobre la estructura económica, o sea, no cree realmente en una economía socialista, pero sí lo que yo creo es que tiene un instinto estatista muy fuerte. O sea, no es una persona que realmente cree digamos, en la libertad del mercado, en el liberalismo económico, pero sí entiende el valor del capitalismo, pero considera que tiene que ser un capitalismo de Estado donde el Estado juega un rol preponderante. Pero ahora ya estamos entrando más en cuál es la estructura y el modo de la estructura de poder que ejerce Putin. No sé si ese es también el tema del debate. En un momento sobrevolaste, así lo mencionaste, pero después no ahondaste en el tema de la humillación, que es un tema que me quedó pendiente. Y otra pregunta es la siguiente: el tema de las minorías en los países apetecidos, ¿no tiene cierta semejanza en la pre-segunda guerra con, por ejemplo, el caso de los Sudetes? El tema de la humillación, yo creo que seguramente los rusos sintieron mucha humillación, pero la humillación estuvo concentrada sobre todo en el tema de la desintegración de la Unión Soviética. Porque la desintegración de la Unión Soviética los llevó a sentirse, digamos, como los derrotados de la Guerra Fría, aunque esto realmente en sus inicios no se veía así, no estaba representado en toda la población, porque se veía como, o sea, hay una narrativa que los rusos han desarrollado que ellos también fueron parte de la victoria contra el comunismo, que ellos lucharon contra el comunismo y derrotaron el comunismo en casa propia. Pero también se consideran vencedores de este sistema. Pero el colapso económico, el colapso político, la desintegración en parte del país y la preocupación de la Rusia, el proceso de desintegración de la Unión Soviética se trasladase a Rusia, llevó a una especie de humillación nacional.
Seguramente este fue un elemento que determinó el nacimiento de una figura como Putin, porque había un pueblo que estaba en cierto modo preparado a un líder que digamos, les devolviese un sentido de, digamos, de proudness, de orgullo nacional. O sea, que el orgullo nacional. Y eso es una cuestión muy fuerte. Si puedo decir una anécdota, en el 93, cuando yo fui, en un periodo donde económicamente Rusia estaba colapsada. O sea, no había comida en los supermercados. O sea, yo he ido a lugares donde íbamos, veíamos que no había comida con esta señora con la que yo vivía, íbamos al lugar siguiente y realmente se pasaba hambre. Y me acuerdo que su yerno, esta señora que era mi madre local, mi familia local, el yerno me dijo, nosotros ahora estamos muy por tierra, pero somos muy fuertes, tenemos un espíritu muy fuerte y tarde o temprano nos vamos a levantar. A mí me sorprendió en su momento es cómo el concepto bélico sería tan presente dentro digamos, del pensamiento ruso, porque en ese fin de semana ellos tenían una casa por afuera de las famosas dachas y se encontraba cerca de Smolensk, que entonces me llevaron a ver el campo de batalla donde había ocurrido las batallas napoleónicas. Entonces, lo que fue interesante es como decir, qué impresionante que en este momento todavía tienen esa conexión histórica a los elementos patrióticos. Y Putin desarrolló eso con mucha intensidad. Yo creo que Putin es muy responsable de esa orientación. También encontró un pueblo preparado para este tipo para este tipo de ideología, para este tipo de patriotismo, nacionalismo. Pero creo que él consideró a esto como, o sea, él le dio mucho hincapié a la educación militar, al sentimiento nacional, a la valorización de todo este concepto de nación y de grandeza y de potencia rusa. Y también lo que fue interesante, que me olvidé decir, es que se inicia una narrativa con Putin que la causa, digamos, de muchos de los problemas y de la falta de desarrollo y de consideración del Estado ruso es debido a Occidente. Occidente no quiere una Rusia fuerte. O sea, esa narrativa también se repite. Nosotros estamos en esta situación porque Occidente no quiere que nosotros nos desarrollemos, que seamos un país independiente, soberano, con una política de capacidad de desarrollo. A esto hay que agregar que, sobre todo en los años 2000, y ya una gran diferencia entre los años 90 y los años 2000, porque en los años 90 el presidente Clinton se encontró con el presidente Yeltsin 18 veces, era el número. En 8 años de gobierno de la administración Clinton se encontró mano a mano y en summits digamos, del G8, porque se la integra Rusia, por ejemplo, al G8, justamente porque hay una consideración de la cuestión de humillación. Entonces, aunque Rusia no tenía los elementos para ser un miembro del G7, se la integra en el G8 porque se considera que no hay que humillar. Y en ese momento, en los años 90, se lleva mucho adelante lo que es la Russia First, o sea, una política en la cual se le da prioridad a Rusia sobre las relaciones con los otros países de la ex Unión Soviética. Esto inicia a cambiar a final de los 90, cuando Madeleine Albright es secretaria de Estado, y sobre todo en los años 2000, cuando con la administración Bush se desplaza un poco, se desclasifica a Rusia como un país realmente de interés y de importancia y de estrategia internacional. Y ahí yo creo que Occidente cometió errores, sobre todo la administración Bush, con temas, por ejemplo, como el despliegue de un sistema de defensa antimisil en el teatro europeo. La excusa era porque había que contrarrestar la amenaza misilística y potencialmente bélica nuclear de Irán, pero esto creó gran preocupación en los países de Occidente, digamos de Rusia. Y ahí es cuando estamos hablando del tema signaling. El error, digamos, o sea, el mensaje occidental de no se preocupen, estas armas de defensa del escudo, digamos, antimisilístico, no están dirigidas a ustedes, creó gran preocupación. Entonces yo creo que se han creado muchos errores que se intentaron un poco remediar con la administración de Obama. Obama redujo en gran parte este proceso de desarrollo, lo desarrolló en otras regiones, intentó negociar mucho con los rusos sobre temas de, por ejemplo, de
armas estratégicas, logró varios acuerdos, y ese fue un periodo en el cual estuvo el famoso reset, o sea, el restablecer relaciones, que hoy viene cuestionado, porque se dice no se consideró el impacto de la guerra o de la intervención rusa en Georgia en el 2008, y por lo tanto se le permitió a Putin avanzar, y esto vuelve a tu segundo punto. En el 2008 Rusia interviene en Georgia y de allí se considera que como que se cerraron los ojos a esa intervención, se le permitió a Rusia mantener una presencia militar en estas dos regiones de Georgia, y luego un par de años más tarde toma Crimea en el 2014, anexa Crimea, inicia la sublevación en el Donbass, y en cierto modo no se crea, digamos, el tipo de oposición a a las intervenciones que ocurre en el 2022. Entonces yo creo que hay similitudes con la cuestión de los Sudetes, y yo creo que hay muchas similitudes con la Alemania de los años 30 y la Rusia digamos, del 2021, 22 y 23, porque se utiliza el elemento de las minorías para expandir esta zona, digamos. Yo creo que hay un elemento geoestratégico seguramente, pero hay un elemento imperialista que es muy presente en esta intervención militar. Y si uno lee los artículos que escribió Putin en el 2021, el 2022, cuando se justifica la intervención militar en Ucrania, se utiliza mucho la cuestión de las minorías. Pero la paradoja es que las minorías rusoparlantes o rusófanas en Ucrania son las que reciben el primer choque del ataque militar y las que más se encuentran bajo los bombardeos y bajo la intervención militar, y las que más sufren de este operativo. O sea, está esa paradoja que por un lado se intenta proteger a estas minorías, pero en realidad todo el operativo está destinado sobre todo a estas regiones. Tal es así que desde el 2014 al 2022 muchos de los soldados que participan, porque hay una línea de cese el fuego en el Donbass, pero hay mucho intercambio de fuego, y muchos de los que van a defender esta región son los que viven en estas zonas. Así que, o sea, un poco, en un cierto modo se le vuelve para atrás toda esta narrativa. Hasta el punto, si puedo agregar, que hoy en día, cuando estamos hablando, y por eso sería el tema, qué es lo que va a pasar y cuál es la posición de las partes, no sé si me estoy un poco adelantando a eso. Pero avanzar porque tenemos poco tiempo. poco tiempo. O sea, hoy en día, si estamos mirando un poco las posiciones de las partes y qué es lo que quiere cada una de las, digamos, cuáles son los objetivos de Ucrania y cuáles son los objetivos rusos. Si estamos hablando de Ucrania, tiene un objetivo muy claro, que es liberar la totalidad de su territorio, no solo porque le corresponde, digamos, por derecho internacional, sino también porque quiere proteger a su gente. O sea, yo he estado, por ejemplo, en la ciudad de Bucha, en Irpin, que son las regiones donde ahora se han liberado, pero estas regiones han sido ocupadas por los rusos, y realmente es muy impresionante. He hablado con las personas, lo que han vivido ha sido muy fuerte. Entonces, lo importante de notar es que aunque no hubo una destrucción en estas zonas que son al noroeste de Kiev, como ocurrió, por ejemplo, en Mariupol o en Bakhmut, de todos modos, digamos, la ocupación fue muy violenta. O sea, principalmente el objetivo es liberar militarmente la mayor parte de territorio posible y luego intentar negociar una retirada de Rusia del resto de los territorios. Ahí el punto más complejo, por supuesto, está el tema de Crimea. Pero eso también es un tema largo, y yo, si quieren, les digo un poco la problemática sobre Crimea, porque lo que es interesante de entender es que este operativo de febrero del 2022 ocurrió en gran parte a través de Crimea. Digamos, el avance por las zonas sur y orientales de Ucrania ocurrió o se inició desde Crimea más que del Donbass, que es donde se esperaba. Por otro lado, la posición rusa, yo creo que hay varias posiciones, y hay mucha más división. ¿La población de Crimea está conforme con la ocupación rusa, con la anexión, mejor dicho, o dividida? Digamos que la situación de Crimea es compleja porque, o sea, el derecho internacional reconoce a Crimea como ucraniana, pero vivían en gran parte, digamos, minorías étnicas, o sea,
poblaciones con un gran sentimiento de sentirse rusos. Sí. Sin embargo, cuando miramos las votaciones, porque eso es lo interesante, ¿no? O sea, sabemos que el referéndum no fue un referéndum free and fair en Crimea en el 2014. Lo que sí podemos ver es cómo votaba la gente hasta el 2014. Y vemos que la gran parte de las votaciones eran partidos prorrusos, pero no de unificación a Rusia. O sea, votaban por el partido de Yanukovych, que era un partido de regiones, que era un partido, digamos, orientado hacia Rusia, pero no votaban por los partidos que deseaban la unificación de Crimea a Rusia. Esto igual, de todos modos, hay que examinarlo dentro del contexto de lo que ocurrió en el 2013 y 2014, en un contexto en el cual el nacionalismo ucraniano también se desarrolló en un modo muy intenso, y hay un problema del tema del lenguaje, pero eso también es otra charla. Pero cuando veas en minorías en Crimea, minorías rusas, ¿son realmente minorías o son mayoría? En Ucrania son minoría, porque Ucrania No, en su gran... en Crimea, en la península de Crimea. En Crimea la mayoría son rusófonos. La mayoría, o sea, la minoría es la mayoría. Sí, pero Es una zona rusa. ¿Rusófonos o rusos? hay de los dos, porque por un lado hay gente que habla rusa y por otro lado hay mucha gente que se ha transferido porque son personas que han ido a Crimea porque, por un lado, por la cuestión militar. O sea, una presencia militar fuerte rusa, porque tenemos la base militar naval de Sebastopol. Y por otro lado, hay muchas personas, sobre todo de edad terciaria, o sea, personas que se jubilan y se establecen en Crimea. O sea, que oriundamente de Crimea es más debatible, pero seguramente no hay duda que la mayoría hoy en Crimea, sobre todo porque las minorías, sobre todo tátar y ucraniana, han tenido que irse. Bueno, claro. Crimea fue cedida por Rusia. Crimea fue cedida por Rusia. Por Khrushchev. En ese punto sí, pero digamos... no, La cesión dentro del mismo sistema, pues la Unión Soviética que la cede a la Unión de Repúblicas Socialistas Ucranianas. Fue una cesión dentro de un sistema que no pensaban que iba a implosionar. o sea, lo importante que hay que recordar es que en el 91, cuando Ucrania se independiza, Rusia reconoce las fronteras de Ucrania y sobre todo en el 97 firma un acuerdo de cooperación y amistad con Ucrania donde le reconoce las fronteras. Y se las reconoce cuando firma los acuerdos para la extensión de la base naval de Sebastopol. La gran cuestión es si había, o sea, que se puede debatir, digamos, estamos hablando desde el punto de vista legal, pues desde el punto de vista legal es debatible. Desde el punto de vista histórico, esta es una región que históricamente era tatar, era otomana. Siempre hubo una gran minoría otomana que fue, digamos, desterrada con Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los tátaros de Crimea, fueron enviados a Asia Central. Y muy pocos fueron permitidos de regresar. Hay una minoría tátara y luego hay una minoría ucraniana. O sea, cuando hablamos de minoría, específicamente de esta región. Históricamente, creo que es el tema de que si Crimea le pertenece o no a Ucrania, yo creo que es más complejo. Lo que es interesante notar es por qué Khrushchev decidió esta transferencia. Y en gran parte, una de las explicaciones que leí recientemente es que en su momento querían que Ucrania tuviese, digamos, minorías rusas para que siempre permaneciese más anclada al resto de Rusia. ¿Puedo hacer una pregunta? Había una última pregunta que Tenemos varias preguntas en el chat y no. Ver una rebelión de los... No, ya sé. Te doy la última pregunta, pero Por el territorio. A lo que dijo el doctor Fontana, ¿qué steps, qué elementos tienen que acontecer? Sabemos que va a ser una guerra larga para que termine la guerra. se está adelantando a lo que iba a decir. Siempre un paso adelante. Sí, pero digo, los recientes incorporados en la OTAN están trabajando a todo vapor por la interoperabilidad. Entonces, dentro de Rusia, y con esto intento terminar, hay dos posiciones, o dos, por ahí tres posiciones, pero una es la posición que tienen elementos dentro del gobierno
y no se sabe lo que piensa Putin, pero creo que hay un elemento que uno puede pensar, que lo que quiere es continuar con esta guerra y retomar la mayor parte del territorio ucraniano posible, y si es posible, negociar la neutralidad de Ucrania y idealmente derrocar al régimen de Zelensky. Yo creo que son conscientes que llegar a tan lejos no lo van a lograr. Pues hay otro sector de la población y elementos dentro de la estructura del poder, y lo que es interesante es que son figuras cercanas al líder, lo que era el líder del grupo Wagner, Prigozhin, que auspician más bien la negociación de un cese el fuego y de considerar estas regiones que están ocupadas por Rusia como más bien una zona tampón entre Rusia y la OTAN. Y es un cierto modo como una resignación a la realidad existente, digamos. Vamos a acordarnos sobre una línea de cese el fuego, las regiones de Ucrania que se quedan, digamos, lo que es Ucrania, seguramente se quedará más anclada hacia Occidente y probablemente integrará la Unión Europea, porque es un proceso que se está llevando adelante, pero al menos, digamos, no se continúa con un ejercicio militar y se reconoce que, digamos, que esta es la realidad a la cual nos podemos enfrentar. Hay una tercera variación que es, digamos, sobre todo esta visión está dividida en la gente que se ha ido del país. Muchos son exiliados, que son los que están contrarios a la guerra, son los Nyetvaine, digamos, los que no quieren que haya guerra y que probablemente proponen que Rusia se retire completamente de las zonas ocupadas. En Occidente, interesante, hay algunos sectores, sobre todo, por ejemplo, en Polonia y en Ucrania también, que consideran que el único modo para sentir seguridad es con la desintegración del Estado ruso. O sea, que está hablando de ese tema. No es un tema, digamos, que acarrea mucho apoyo, y seguramente no en los gobiernos europeos, pero la gran cuestión es el desafío de cómo resolver la cuestión de la seguridad europea y cómo garantizar a Ucrania su seguridad en el futuro, porque Rusia considera que Rusia se podría rearmar y reintentar hacer un operativo en 5, 10, 15 años. Entonces, hay varias alternativas que se proponen desde la ampliación de la OTAN, como hemos visto en la cumbre de julio en Lituania. Los americanos con Biden claramente han dicho que no quieren la integración en este momento de Ucrania en la OTAN. Los alemanes han tomado la misma postura. Los países del este, los países bálticos, apoyan con gran fervor, digamos, la integración de Ucrania en la OTAN. Pero yo creo que esto es todavía una cuestión que se va a debatir. La neutralidad, una Ucrania neutra, como querían los rusos a principio de este operativo, y como en realidad existía en un cierto modo durante el periodo de Yanukovych, o sea, del 2010 al 2014, creo que está un poco fuera de juego, pero también lo que se está considerando es si va a haber una presencia militar de Occidente en Ucrania. No es algo que se discute oficialmente, pero es un modo también para ver si esto es un modo para ganar, cuáles son las garantías que se les puede dar a Ucrania si es que se le pone presión para que firme un acuerdo, ¿no? O sea, si Occidente le pone presión a Ucrania para firmar un acuerdo, ¿qué garantías de seguridad le otorga? Para su propia seguridad y también para garantizar que este acuerdo no venga, digamos, violado más. Los aviones. No sé si una ciudad aérea. Así que el tema es un gran tema de debate. Yo creo que si queremos un poco ver lo que... O sea, creo que mucho va a depender del avance o no de las fuerzas ucranianas y de la capacidad que tendrán o no para desplazar a las fuerzas militares de ocupación rusa en las regiones que ocupan. Y esto yo creo que se va a determinar mucho en este año. Eso lo ha dicho el presidente checo, que es un general, que ha tomado siempre una postura, digamos, muy atlantista, muy pro-ucraniana, pero ha dicho claramente que probablemente en este año se verá cuán lejos puede llegar la contraofensiva ucraniana, hasta dónde puede llegar y si de allí se podrá negociar. Si esta avanzada ucraniana no tiene éxito, yo creo que va a ser una situación de gran inestabilidad, porque seguramente los rusos van a sentir más fuerza
y van a intentar por ahí avanzar en otras regiones, como vemos que están poniendo mucha presión en las zonas de Kharkiv. Entonces, hay un riesgo que se vuelva, como que se resuelva o se dé vuelta un poco el escenario, y eso es lo que un grupo minoritario en Kiev que yo encontré, o sea, no es un grupo, o sea, son diversas personas que me han dicho que por ahí es mejor negociar hoy, que todavía tenemos acceso al mar, el Mar Negro, y no por ahí en una situación en la cual no tenemos acceso al mar porque Rusia continúa a avanzar. Ucrania, o sea, los dos países tienen grandes problemas en su capacidad bélica en un cierto modo, porque Rusia tiene un problema económico que avanza cada vez más, está bajo sanciones, pero los ucranianos dependen mucho de la ayuda occidental y su industria de armamentos es muy limitada en este momento. Muchas de sus fábricas fueron destruidas, entonces dependen mucho del apoyo occidental. Y el apoyo, digamos, el apoyo de las poblaciones occidentales a este operativo es todavía mayoritario, pero hay una tendencia a la baja. Y los pueblos, sobre todo los pueblos europeos, han hecho muchos sacrificios desde el punto de vista energético, porque se han desdoblado, digamos, del comercio energético, sobre todo el gas, pero también el petróleo con Rusia. Y eso ha tenido un costo alto, sobre todo, no solo por el tema energético, sino también la cuestión inflacionaria. Así que digamos, hay una puja, hay una fuerza para que hay algunos sectores políticos que, digamos, desean mucho este tipo de negociación. Así que yo creo que para el verano europeo del año que viene podríamos ya ver más un proceso de negociación. Se dice que, digamos, hay un proceso que se haya iniciado, pero los americanos dicen siempre nada sin Ucrania, nada con, o sea, no hay ninguna negociación que se haga sin la participación de los ucranianos. Y para mí ahí la gran, o sea, la gran cuestión es cómo reacciona el pueblo ucraniano, porque mismo si Zelensky se sienta y firma un acuerdo, es muy posible que si ese acuerdo no satisface a la mayoría de la población, pierda su gobierno, pierda el poder y llegue otro presidente. O sea, lo que es importante, como en toda negociación, es la parte, digamos, la negociación horizontal con tu contrincante y la vertical, la interna, digamos, la interna con tu situación interna política. Y a veces la vertical es mucho más compleja que la horizontal. Ricardo. Un pequeño comentario, siguiendo la línea de Domitila de las alternativas. Hay que recordar que el Tratado de la Unión Europea tiene un artículo igual al artículo 5, que es el 42.7. Así que si Ucrania entra a la Unión Europea, está bajo el paraguas del artículo 5, que es el 42.7 de la Unión Europea. Pero ese proceso, digamos, de integración, sobre todo a nivel económico, porque ese artículo existe, pero por ahora no sabemos hasta cuánto se considere, porque dentro de la Unión Europea hay países neutros como Irlanda, Austria. Entonces, el proceso de integración europea yo creo que es un proceso que se está llevando adelante, y yo creo que un elemento, hablando del tema de Crimea, uno de los elementos donde se está poniendo mucha presión, en parte debido a los húngaros, porque tienen minorías, digamos, dentro de Ucrania, es la cuestión de respeto a las minorías. Y yo creo que si hablamos de negociación es muy importante considerar qué sucede con las poblaciones que han estado bajo ocupación, qué sucede con el tema de la lengua, con la educación, con la cuestión, digamos, de reconocer la protección cultural a estas minorías. El problema es que estas minorías han sido como instrumentalizadas por un gobierno como el de... Bueno, nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, les pido disculpas. A quienes nos están acompañando por Zoom, teníamos también varias preguntas muy interesantes que vamos a explicar a Domitila, pero bueno, el tiempo es tirano. Agradecerle en primer lugar a Domitila por su tiempo y por la generosidad de compartir su conocimiento y su experiencia con todos nosotros. A Andrés por haber sido el factotum de este encuentro, obviamente a todos ustedes a través de Zoom y acá en presencial por acompañarnos hoy.
contarles que en septiembre tendremos un nuevo encuentro de diálogos de gobernanza global. Vamos a recibir a Juan Luis Manfredi, que es profesor en Georgetown, es titular de la Cátedra Príncipe de Asturias en Georgetown, que va a conversar con nosotros sobre desglobalización y geopolítica el día 13 de septiembre a las 6 de la tarde. Y bueno, como siempre, invitarlos a estar en contacto con la escuela a través de nuestras redes, a través de los distintos eventos y programas que estamos ofreciendo. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes para todos.